doy paso ahora entonces a... Ya, vale, esta parte me puedo colgar como... Muy bien. Entonces voy a dejarnos con Génesis Pérez, que es estudiante egresada en realidad, de licenciatura en Teoría e Historia del Arte. Por eso. Sí. Es que para No, aprovecho de comentar o recordar que las presentaciones tienen una extensión más o menos como de 20 o 25 minutos. Más o menos bien. Y después de las presentaciones, la idea es que podamos tener una ronda de preguntas-respuestas. Ahí abrimos como el debate. no puedo hacer por aquí, no. Creo que no hay. Sí, si prendemos la luz no se ve nada. Sí, se ve menos. No, olvídate. Posibilidad de performance. Ya. Hola a todos. Bueno, lo que voy a hacer aquí va a ser una especie de manifiesto de un estado de mi tesis, en donde las imágenes que voy a presentar aquí no voy a hacer análisis de obra como tal, pero sí voy a intentar que se liguen a lo que voy a estar hablando. Lo que voy a presentar tiene tres partes. Una es una especie de introducción un poco poética, como para hacer una especie de imagen como mental de lo que voy a estar hablando. Va a seguir con un análisis respecto a un estado, respecto a la virtualidad, respecto al concepto de virtualidad, y agarrando un poco lo que dijo Rodrigo. Posteriormente voy a hacer una especie de contraposición entre animación y tridimensionalidad, que en cierto modo es fuerte de lo que voy a hablar hoy. Y finalmente voy a terminar analizando lo que se llama la visualidad entendida como Vaporwave, que es como súper contemporánea, o sea, desarrollada como un Tumblr, como es muy de internet en realidad. Ya, con el inicio apocalíptico, se llama bastante. En el manifiesto profundo de una posible nación perdida, el asentamiento de una idea, de un movimiento y de un territorio, la máquina se instala como una atmósfera que nos rodea, un campo de fuerzas y elementos heterogéneos, una sensibilidad fugada en palabras de un desconocido. Se tensionan las mandíbulas ante la excitación, se desenvuelven los dedos en una masa de aire agitado, mientras nuevas entidades van quebrajando las capas de la tierra. Los hombres nos dirigimos hacia el cielo, apilados los unos a los otros. Así también nos caemos y reímos en la carne que muta. Una línea se desdibuja y los acontecimientos suceden. Una torre cae y Babilonia vuelve a nacer. En las estrepitosas llamaradas de lo que se anima y se pudre, las verdades estallan como emanaciones absurdas de lo que se vuelve líquido.
Una marejada se levanta en el vacío y, sin previo aviso, la cápsula que nos contiene navega en un vacuum de densidades amorfas, anomalias. Mercamos la cápsula en la vida de los locos, la inquietud del viajero, el vértigo del aventurero, la fascinación del flaneur y todos los ismos acumulados en una ontología imposible de definir tan fácilmente. La era digital ha arribado. Se levantan nuevas voces que desde hace siglos insisten con contarnos sobre estados y flujos, fantasías y sueños, mitos y quimeras, brujerías, balbuceos y pensamientos divergentes que, satanizados por la historia, mistificados por la ciencia, pueden ser descifradas por la colectividad en una actualidad digital. En el movimiento inorgánico de la diferencia, de la constante recomposición y de la alta circulación de datos, estos indicadores del no ser racional se actualizan en archivos, registros y objetos contemporáneos que insisten con recordarnos las fisuras del cogito cartesiano, del sistema binario de las verdades absolutas, más allá del sujeto y objeto, causa y consecuencia, forma y contenido. Algo ha sido abierto en el mapeo del ser, en el nodo que controla nuestro principio de realidad, aquella cotidianidad perturbadoramente líquida, inmersiva. Ya, eso era el inicio. Objetividad y virtualidad. Sí. ¿Funciona el GIF? No funciona el GIF. No funciona el GIF. Pero bueno. Ya. No funciona el GIF. Se lo entregué hasta ponerse el GIF. Ya. Objetividad y virtualidad. Con el nacimiento de las tecnologías digitales se vuelve urgente la necesidad de repensar las categorías que definen lo sensible y creo que como entrada me gustaría atencionar rápidamente los conceptos de objetividad y virtualidad a modo de introducir el problema enunciado por esta ponencia. Es decir, analizar cómo la visualidad tridimensional se ha posicionado como una interfaz cotidiana, una potencia cuya forma se redefine constantemente por elementos tanto estéticos, técnicos como sociales que jerarquizan su presentación. Durante los últimos siglos se han presentado, no durante los últimos siglos, sino que desde la tradición ontológica antigua. Bueno, durante los últimos siglos se han presentado dos posturas respecto a la virtualidad, es decir, aquel campo abierto y más bien desvelado por la tecnología digital. Por supuesto que me refiero a las dos tradiciones ontológicas clásicas, la platónica y aristotélica, cuyo desarrollo respecto al pensamiento sobre lo sensible ha sido nuevamente puesto en boga en el debate digital. En este sentido es que podemos entender la objetividad de manera general como la manera en cómo, posicionándonos como sujeto en un espacio, demarcamos lo que se constituye alrededor nuestro, es decir, los objetos. Como plantea Anna Munster en Embodiment, Materializing New Media, podemos esbozar que, por una parte, se ha privilegiado la posición del sujeto por sobre los objetos y, por otra, se ha posicionado al sujeto inmerso en un medio. La primera tradición, que se inicia con el dualismo platónico de la idea versus lo sensible y es radicalizada por el cogito cartesiano, da como resultado un pensamiento sobre la virtualidad entendida como simulacro, como un doble, una otredad. Lo que, por cierto, me parece limitante, o sea, lo que está hablando Rodrigo García. Bueno, ya. Por otro lado, y sumándome a lo planteado por distintos autores aquí presentes, es que prefiero tomar un segundo camino, el pensamiento sobre el medio, en donde la virtualidad se despliega ya no como un espacio distinto al nuestro, sino como una dimensión material e inmaterial, un campo expandido, una interfaz líquida en donde se reactualizan distintas formas efímeras y atemporales que se organizan y desorganizan constantemente. Aquí el motor es aquella potencia de inorganicidad que está presente en la programabilidad del medio digital, la modularidad que da paso a la descomposición y recomposición constante de formas e hibridaciones que se tensionan en la virtualidad. El GIF no funciona, pero quizás funciona aquí. Hablo del archivo. Sí, quizás funciona, claro, aquí. Sí, no sé. Bueno. ¿Ah? Sí, cambiando.
que cambie el... Es que no se puede porque esta tiene una entrada HDMI. Así que... A la suerte, ¿no? Bueno, lo voy a seguir nomás. Maravilloso. Ah, pero los podemos ver en... Ahí se ve. Bueno, ahí se ve. Ya. Voy a tener que ir a hacer esto todo el rato. Este es el otro GIF que va con esta imagen. Ya. En este sentido, es que veremos, en el sentido de lo inorgánico y como el medio digital, más allá de un simulacro, sino más bien como un espacio de potencia, por decirlo de alguna manera. Ya. En este sentido es que veremos cómo el Vaporwave, movimiento nacido en los últimos años por el vasto mundo de la red, recoge de cierta manera esta tradición del hombre inserto en un medio líquido, cubierto de materialidades fluctuantes, con hiperobjetos alucinantes que de alguna manera recomponen y actualizan símbolos que van desde la cultura popular hasta símbolos paganos. Se despliegan y develan estructuras diferenciales, como si de un gran atlas escultórico de Barbour se tratara. Así, poco a poco, en estas manifestaciones Vaporwave se va subvirtiendo el uso simulacral tanto de la técnica tridimensional como la sonora, porque el Vaporwave utiliza tanto una estética visual súper marcadamente tridimensional y ocupa samplers, en este caso. En una lógica que podríamos comenzar a posar como una lógica del hipervínculo. Ya. Antecedentes de la virtualidad. Así porque no son como antecedente para pensar el medio digital y la virtualidad es que podemos hacer un paso rápido por cómo la construcción de la virtualidad y la realidad fenoménica ha sido una problemática presente tanto en el arte desde el siglo XIX como en el desarrollo tecnológico de las primeras CGI, eso quiere decir Computer Graphic Images, o sea, imágenes por computador. En el arte, ya en Manet podemos percibir la necesidad de cumplir con una cierta carcasa virtual de conocimiento impuesto al saber, ver, conocer de las imágenes. Desde la tradición del cuadro-ventana, la impostura de la perspectiva y la existencia de un aparataje tecnológico sobre la percepción del mundo, el debate tanto del arte como de la estética durante el siglo XX ha ido en picada contra conceptos como los de representación. Cuando la fotografía parecía dar con el clavo indisociable entre la verdad y el objeto, obras como las de Duchamp marcaban un fuerte giro hacia la reflexión sobre el objeto y el medio, la arquitectura que sustenta lo que construimos como objeto y en cómo es determinado por el uso. También bajo esta línea medial se reflexiona acerca de las maneras en cómo se desmaterializa y recompone y determina lo sensible. La superficie que sustenta los distintos cuerpos que se despliegan en el espacio en temporalidades diferenciales. Por ejemplo, como mujer bajando la escalera, donde se ve el movimiento en cierto modo de la mujer. Y una obra súper citada posteriormente por los artistas mediales, como vamos a ver. Como era ahora en realidad. Por ejemplo, esta es una obra de Shigeru Kubota, que en cierto modo era una artista participante en Fluxus. Y en cierto modo piensa desde lo digital, desde el video, esta descomposición digital. Así es que podemos entender rápidamente el gesto de un arte que pasa del objeto a la acción, al flujo, al concepto y al campo expandido y finalmente a la interfaz, o lo que vamos a ir dibujando como interfaz. Paralelamente a esta desobjetualización en el arte, el nacimiento de las CGI, las Computer Graphic Images, se instalaban poco a poco en la cotidianidad, desde pequeños inserts en películas sci-fi hasta verdaderos viajes alucinatorios con emuladores de sueños lúcidos. Esa era otra imagen de Second Life, pero con la misma obra.
El nacimiento de la animación, la hipernaturaleza objetual. Con el nacimiento de la animación, la hipernaturaleza objetual comenzó a tomar las riendas de toda una configuración sensible y popular. Desde videoclips, los videojuegos y la explosión de los efectos especiales de los 80 ya marcaban una generación de nativos digitales nacidos en los cimientos de la cibercultura. Videos como los de Peter Gabriel, los alucinantes momentos de Terminator, El hombre del jardín, o la desconocida serie The Mind Unleashed, que fue una serie que se experimentó con el 3D y que, mira, unos viajes como alucinantes. No tengo el video, pero siguen más o menos esta misma línea. Esto es un juego que se llama LCD Lucid Dreams. Bueno, todas estas imágenes formaron una retórica de la virtualidad que terminó con concretizarse con la aparición de hardwares como Atari, Nintendo y posteriormente PlayStation. La aparición de la tridimensionalidad instalada en la cotidianidad inició una revolución en la interacción con la CGI y su sensibilidad programada. Ya en los 70 se recomponían objetos vectoriales a partir de datos continuos gracias a la técnica digital tridimensional generada por Ed Catmull y Fred Parker. De esta manera, un sinfín de operaciones y programabilidades se abrieron en cuanto a la construcción de la virtualidad objetual. Me parece que la principal novedad de la técnica 3D en este punto fue precisamente abrir la dimensión escultórica del medio digital, permitiendo la observación de lo que modulamos como objetos a nuevas perspectivas. Entonces, ahora voy a mostrar un video. Voy a mostrar un cartoon de esta animación que es súper interesante. Bueno, como podrán imaginar, Fred Catmull después fue el que fundó Pixar.
Bueno, a eso es lo que me refería con nuevas perspectivas respecto al objeto. Entonces, como aquí ya no es que hay una mera presentación del objeto, sino que podemos efectivamente adentrarnos en ese objeto, lo que me parece súper interesante. ¿Qué lo tenemos? ¿El año? El año, este video es del 72. Ya, en cierto modo, el gesto desobjetolizante de Duchamp aquí adquiere un carácter radical sin saberlo, en la medida en que los objetos son suspendidos y reactualizados en un espacio tridimensional que los extrae del uso social artesanal y los estira de tal manera que podemos recorrer una dimensión material inédita, la dimensión inmaterial de la potencia virtual del objeto, es decir, su mínima presentación estructural en la imagen. O sea, que podemos recorrer el objeto desde dentro, podemos traspasar su estructura, podemos mirarlo, etcétera, etcétera. Ya. Animación versus tridimensionalidad. Con esta línea muy introductoria por lo demás, es que me gustaría adentrarme lleno en mi problema, planteando una tesis un tanto radical. En el uso de la animación tridimensional contemporánea se tensionan dos concepciones de la virtualidad, la simulacral y la hipermedial, conectándome con lo que habla Rodrigo. Por un lado, en la animación más tradicional, el uso de efectos especiales ha recompuesto esta orgánica representacional de la imagen y la objetividad simulacral. La histeria por igualar una realidad es sintomática de un pensamiento que posiciona la tecnología en un lugar estratégico de control, es decir, como si nosotros fuéramos objetos de un sujeto omnisciente, posicionado por fuera del medio. Por otro lado, con el uso cotidiano del software libre de animación tridimensional, una hiperobjetividad más allá del verosímil y la alta definición se ha abierto desde el hipermedio digital. Voy a poner una imagen para ilustrar. Ya, me refiero a esta imagen que estaba mostrando todo este tiempo, versus la animación más conocida. Ya. Ya, entonces, por otro lado, con el uso cotidiano del software libre de animación 3D, una objetualidad más allá de lo verosímil y la alta definición se ha abierto desde el intermedio digital, transformándonos tanto en productores como en usuarios, transformándonos en tanto productores como en usuarios. Distintas formas y utopías se despliegan y actualizan constantemente desde un fondo de sensibilidades atemporales. ¿A qué me refiero? Aquí me refiero a preguntarse el porqué de la aparición de reaparición de estéticas cabalísticas, superhéroes egipcios, épicas medievales, juegos de rol, neobrujos, nanocyborgs y cyberpunks. ¿Por qué estos personajes dominan nuestro cotidiano, en donde las identidades se solidifican y se desarman constantemente? Una angustia corporal, una angustia orgánica ante la fluidez digital, ante su apertura, la reactualización de ciertas prácticas perdidas en el tiempo y la inmediatez, todo eso y más. Una advertencia. Mi intención no es satanizar ni condenar el uso o desuso de la técnica tridimensional, ni tratar a su espectador, me refiero a la animación o el 3D que voy a presentar, ni de tratar a sus espectadores como alienados, y esos conceptos tan terriblemente provienen de la crítica más purista. Me parece que son distintas modalidades tecnológicas de la imagen susceptibles a múltiples enfoques, lecturas y hedonismo. Me refiero a que uno puede disfrutar un juego como también uno puede pasarse un rollo con estas imágenes que son claramente no reales, bueno, no quiere ser circular. Cada configuración maquinal de la imagen tridimensional, ya sean videojuegos, videoclips o novelas de arte, tensiona elementos contradictorios, y eso es posible en la medida en que es el medio digital el que permite en su materialidad binaria hibridaciones infinitas. Lo que me interesa aquí es abrir la discusión y rescatar la reflexión sobre la materialidad y la especificidad del 3D, su impacto en lo sensible como elemento técnico dirigido y tensionado por tales o cuales usos desde la esfera social. Es decir,
desvelar y hacer conscientes sus distintos rendimientos, tanto para el espectador como para el usuario. Ya me voy a pasar entonces a la parte de voy a activar. Voy a pasar ya, bueno, iba a mostrar un video que mostraba como la animación típica, como son super igual. Ya voy a hablar sobre el Vaporwave al estilo. Vuelvo entonces a preguntarme, ¿por qué se jerarquiza una virtualidad o la otra? ¿De qué sirvió acaso la reflexión sobre del arte sobre la objetualidad de la construcción del espacio normado, de los objetos normados, si la imagen animada ha reincorporado su anomalía en una organicidad hiperreal? ¿Será acaso la intención perversa de la reutilización de un recurso estético por un mercado que necesita mantener esa estructura fetichista controlada, el consumo de los objetos de deseo que pueden efectivamente materializarse y ser mercancía de alguna manera u otra, como un merchandising del deseo? ¿Estoy siendo paranoica? Supongo que no. Son las conclusiones obvias frente a la pregunta por el meta de los objetos, por la construcción de este hipermedio digital, y por supuesto es la pregunta que se hacen los artistas reunidos bajo el movimiento Vaporwave. ¿Cómo está aquí? Voy a hacer el sueño para poder tratar de leer encima. Ya. Bueno, este es un video de Fátima Al-Khadigi que se ironiza con desde elementos del clero hasta armas de guerra, así que lo voy a dejar andando mientras leo. Como crítica de este estado líquido, gaseoso de la contemporaneidad digital y la aceleración de la tecnocracia de los dispositivos de control e información, es que nace el movimiento Vaporwave, cuyo nombre se desprende de Vaporware. Vaporware son aquellas tecnologías anunciadas que nunca llegan a realizarse. En cierto modo, el Vaporwave juega con el fracaso de las utopías planteadas por movimientos como el Cypunk, están en boga porque lo utilizó Rihanna en su presentación, y se le tiraron todos los que están Cypunk encima. El Nano Cyborg, el Bio Cyborg, el Steampunk, etc. Reactualizando sus discursivas bajo el escepticismo y la ironía. Artistas como Fátima Al-Khadigi o Internet Club proponen más bien la emergencia y explotación de elementos fetichizados por la aceleración de la información, desde la música lounge o la música de salón hasta las últimas tecnologías de guerra. En plataformas como Tumblr y SoundCloud, el sampleo de archivos, textos e imágenes de alto contenido satírico y político post-80, es decir, post-irrupción de las tecnologías cotidianas del CGI, se despliegan en videos y GIFs epilépticos. En estas composiciones encontramos desde las míticas imágenes al estilo Tron, toda la discursiva de la partícula, el nacimiento de la vida artificial, la existencia de la referencia del arte en sus distintos momentos, hasta archivos y datos tan irreverentes como la música de ascensor, hasta discursos políticos. En esta lógica del hipervínculo, es decir, de la recomposición jerarquizada entre los objetos y la recomposición de imágenes que luego a conceptos, textos e ideas como el tiempo, es la que opera en un espacio como el presentado por el Vaporwave. La ironía postcapitalista de los posibles, del consumo, de la sublimación del cuerpo, es trastocada por una estética que busca, por un lado, acelerar el carácter high definition, acelerar y artificiar aún más la propia intelectualidad de los objetos imposibles y a la vez desarmarla al dejar el carácter high definition a un lado. O sea, claramente esto no es como alta tecnología, a pesar de que puede parecer no es tan alta tecnología. Un doble movimiento cínico que genera incertidumbre e incoherencia ante un uso del propio recurso tridimensional frente a la orgánica HD y la existencia de la representación.
¿Ganan las máquinas entonces? ¿El hombre o la máquina? Esta propia pregunta devela aún una estructura binaria humana técnica. Y me parece que el Vaporwave, en su ironía antihumanista, postcapitalista y terriblemente fetichista, es lo que intenta precisamente cuestionar, haciendo evidente la ficción y la permeabilidad de los relatos humanos. Asunto que no es novedoso si retrocedemos nuevamente hasta los gestos del arte frente a la objetualidad. Y con esto voy a finalizar. Voy a mostrar un video. El último video ya terminó. Ya. Este es un video que ya podría decirse como post-Vaporwave, que en realidad piensa desde el arte el Vaporwave y toda esta explosión. Ya, que es de Eva Parmigiati, no sé lo que es, Papa Margariti. Ya. Lo nuevo no tiene sentido y el Vaporwave lo recalca. En composiciones como las de Eva Papa Margariti, el devenir, la exageración, lo grotesco, los efectos de artificialidad, el hipermedio evidenciado, la sofisticación, la moda, la influencia de Japón, la utilización de referentes locales, tanto de la cultura popular como referentes culturales, filosóficos y artísticos, como la aparición del canon griego, como, bueno, pueden buscar que aparecen siempre en cultura, y simbologías místicas, objetos icónicos como el paño renacentista, no son sino gestos que nos recuerdan la evanescencia de los relatos y las verdades establecidas. Así también la conciencia respecto a cómo las imágenes técnicas son actualizadas en estos relatos, es decir, cómo estas imágenes generadas por computador que proceden del texto se expresan en un intermedio casi mítico, como el código binario. Mítico en el sentido que precede a toda una cosmogonía de los nuevos medios con una inmaterialidad concreta. Los compositores mediales Vaporwave se posicionan en una perspectiva ambigua entre la marginalidad de la representación del software casero y la autoconciencia sofisticada por el exceso de la información tras el conocimiento digital. El sampleo se desarrolla a diferentes niveles de datos visuales, psíquicos, sonoros y por lo general en software de usuario. Y es que la inmaterialidad emergente, tras el trabajo tridimensional, se ha transformado en la alquimia cyberpunk y Vaporwave, y de un movimiento contracultural high definition. Todo lo sólido se desvanece en el aire y se recompone en el espacio 3D, pero de una manera anómala, una posibilidad tridimensional, una holografía glitchada y un devenir constante.